Su poder económico es descomunal. Tanto es así que juntas podrían eliminar la pobreza de al menos 48 países. La fortuna de las familias más ricas del mundo es tan voraz que prefieren pasar desapercibidas y vivir en la clandestinidad. Se dice que el patrimonio que poseen estas familias solo es dinero banal e insustancial, dinero que no produce, que no aporta a la sociedad, dejando todo ese flujo de efectivo únicamente en sus arcas familiares. Esta idea suena bastante lógica, pero en este material te facilitaremos información valiosa para que seas tú quien juzgue por cuenta propia. Para conocer si una persona es millonaria, basta con echar un vistazo a su cuenta bancaria y observar si poseen al menos $1 millón. Se dice que este grupo de selectos millonarios han crecido en los últimos años de forma exponencial, ya que actualmente existen 17.9 millones de millonarios en todo el planeta, lo que significa que este selecto grupo posee cerca de 50% de la riqueza mundial. Sin embargo, estas cifras no se pueden comparar con la fortuna que poseen las familias Rothschild, Rockefeller y Morgan, quienes por generaciones han instituido bancos, universidades, hospitales, seguridad y hasta ejércitos, e incluso han sido fundadoras de nuevas naciones, todo ello con la finalidad de preservar su legado. En la práctica, si comparamos la fortuna de multimillonarios como Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk juntos, no llegaría ni al 3% de la riqueza de estas tres familias. A continuación, conoce la historia de cada una de estas familias. Sin más, comencemos. Familia Rothschild. Año de 1744. Frankfurt, Alemania. Comienza la historia de este linaje de origen judío, con el nacimiento de Mayer Amschel Rothschild. La cabeza de este colosal consorcio familiar fue el banquero Mayer Rothschild, quien nació en 1744 en el gueto judío de Frankfurt, en el seno de una humilde familia que se dedicaba al comercio y al cambio de divisas y monedas, el lugar indicado para engendrar la semilla del poder. Si el mundo fuera un Monopoly, los Rothschild serían los dueños del tablero. Posiblemente usted jamás haya oído hablar de los Rothschild y quizá tampoco conozca el rostro de alguno de ellos. El motivo: evitan los reflectores a toda costa. Estamos hablando de la dinastía más rica del mundo, pero quizás la más siniestra. En otras palabras, los verdaderos dueños del mundo occidental, del verdadero poder detrás del poder, de la cúpula con suficiente dinero como para estabilizar la economía a nivel global, derrocar o instaurar gobiernos, manipular a su antojo la tecnología de telecomunicaciones y la información que ésta transmite, y todo desde el más oscuro de los anonimatos. Escalofriante, ¿no es así? Los Rothschild son una de las familias más ricas del mundo, con un poder que la mayoría no conoce, debido a que esta corporación familiar se le ha educado para mantenerse en el anonimato. Esta familia de origen judío-alemán comenzaría a amasar su fortuna a partir de 1760. En esta década, el acierto de Mayer fue colocar a 5 de sus 10 hijos en posiciones privilegiadas, convirtiéndolos en los principales banqueros de Viena, Londres, París, Nápoles y Frankfurt, siendo esto el factor clave de su naciente poderío, ya que con el paso de los años, esta operación refrendaría el éxito de su legado durante casi 3 siglos, logrando sentar las bases de su imperio y de su árbol genealógico.
para 1818. 6 décadas después, los 5 hermanos Rothschild ya tenían títulos nobiliarios hereditarios, convirtiéndose en dueños de un imperio que controlaría el mundo financiero de aquellos días. Historiadores estiman que esta dinastía fue influyente en la derrota francesa de Waterloo en 1815 y protagonista en la Primera y Segunda Guerra Mundial. El pasado oscuro de esta familia se remonta cuando Mayer Rothschild realizaba la compra de despiadados mercenarios, al mismo tiempo que financió las guerras napoleónicas durante casi 13 años. Todo esto le favoreció para hacerse de las riquezas de más de 3/4 partes de la población mundial. Durante años, los negocios bancarios en los que Mayer estuvo envuelto se convertían en empresas financieras que limpiaban su nombre, ayudando a países a salir de la bancarrota. De ahí que el prestigio oculto de esta familia. Aunque ninguna persona ha podido cuantificar la riqueza exacta de la familia debido a que esta es descomunal. Economistas calculan que actualmente la fortuna de este imperio familiar ronda los $350.000 millones, una cifra verdaderamente monstruosa para pertenecer a una sola familia. Actualmente, la forma de hacer dinero de esta dinastía es debido a que posee consorcios inmobiliarios, así como inversiones en la banca privada, siendo dueños de varios bancos a nivel mundial. Como dato curioso, los únicos países en los que esta familia no posee negocios son Bolivia, Cuba, Irán, Siria y Corea del Norte. Familia Rockefeller. Esta familia cuenta con un poco más de popularidad en el mundo, gracias a las películas y series americanas donde se les menciona con frecuencia. Año de 1839. Nueva York, Estados Unidos. La historia de esta dinastía comienza con el nacimiento de John Rockefeller, quien nacería en Nueva York en la cuna de una familia humilde. Su padre fue un vendedor ambulante sin mucha experiencia y su madre una mujer dedicada al hogar, ambos descendientes de inmigrantes alemanes y franceses. De sus padres no obtuvo el juicio ni la comprensión de los negocios, ya que este pequeño nació con las habilidades natas de crear oportunidades desde la infancia. Durante la juventud fue capaz de crear pequeños negocios, que a la postre le darían experiencia y armas para desenvolverse en lo que catapultaría hacia un éxito en el futuro. 1869. Con la experiencia que había acumulado a sus 30 años, John Rockefeller se encargó de crear un imperio gracias a los pozos petroleros que encontró ese año. De esta forma fundaría la Standard Oil, empresa con la que se apoderó del 95% del petróleo de los Estados Unidos. Luego de convertir a la Standard Oil en un lucrativo negocio, a este indomable personaje le surgiría la idea de crear viviendas y bancos para sus trabajadores, es decir, para el 85% de la población de los Estados Unidos. 11 años después, en 1880, John Rockefeller Jr. asumió el poder de la compañía. Posteriormente dejaría en manos de sus 6 hijos. Así fue como los Rockefeller explotaron su ingenio y poderío en todo el continente americano, con la creación de universidades, hospitales, colegios, carreteras y otras empresas del sector petrolero. 1880. Parecería que las cosas van mal para Rockefeller, cuando el gobierno de los Estados Unidos declara como inconstitucional el monopolio que él había creado. Sin embargo, al pasar casi 20 años entre los juzgados, para 1899, su plan ya estaba consumado, pues debido a la experiencia que había acumulado en más de 60 años, revierte la estrategia del gobierno disolviendo la Standard Oil, creando empresas que perduran actualmente como la ExxonMobil, Chevron y el grupo Rockefeller.
El resto es historia. Nos limitaremos a comentar que sus herederos siguen en la carrera incansable de mantenerse como familia millonaria desde la oficina 5600 del Rockefeller Center, que hace parte del recorrido turístico en Nueva York. Hoy en día, la familia Rockefeller tiene un patrimonio estimado en $8.400 millones, repartidos en más de 70 herederos, y la forma de hacer dinero de esta legión se debe a que aún poseen participaciones en el sector inmobiliario, en el petróleo y en la banca. Familia Morgan. La historia de esta familia comienza con el nacimiento de John Morgan. Año de 1837, Stamford, Connecticut. Nacería John Morgan, quien sería el precursor de la familia Morgan en los Estados Unidos. Se dice que Morgan fue un despiadado banquero, que llevó a mujeres y hombres que alguna vez fueron autónomos a depender del trabajo asalariado. Se le conoció como el disciplinador del mercado, convirtiendo la ostentación de la riqueza en algo aceptable, pues se dice que enderezó la economía de los Estados Unidos. Morgan fusionó las compañías Edison General Electric y Thomson Austin Electric para crear la gigantesca General Electric que conoces hoy día. Con 64 años, Morgan invirtió en las compañías de acero en 1901 y finalmente fundó la monstruosa banca privada JP Morgan. Morgan dejó a sus hijos y nietos una fortuna de la cual pueden gozar actualmente, valorada en $15.600 millones. Existen teorías conspiracionales de que la familia Morgan, Rockefeller y Rothschild juntaron sus riquezas en Estados Unidos, esto con el fin de elegir los altos mandos políticos, medios de comunicación e inversiones en el país. Aunque esta teoría no está confirmada, es verdad que las tres familias tienen una obsesión en común: el dinero. Sin duda, detrás de esta historia se esconde un imperio indomable. Esperamos que haya sido de tu agrado este contenido y te agradecemos por llegar hasta aquí. Si tienes un tema de economía, finanzas, negocios, empresas o productos destacados y quieres que lo desarrollemos en este canal, háznoslo saber. No me quiero despedir sin antes pedirte que dejes tu comentario. ¿Y tú, crees que estas familias serán capaces de conservar su legado? Como siempre, tu opinión es lo más importante. Arrivederci.